Bueno, es momento de presentar a nuestro entrevistado de esta jornada de miércoles aquí en Piso, en la mesa de 8M. Estamos con Hernán Bonilla, Centro de Estudios para el Desarrollo. Bueno, no le pregunte por la consigna. No le voy a preguntar por la consigna. Capaz que él dice, puede ser, porque no. Lo vi muy interesado en la noticia. Bienvenido. Muchas gracias por recibirlo. Bueno, un gusto estar con ustedes. Este año electoral que comienza abre la oportunidad de pensar en un Uruguay a largo plazo. Sí. Un Uruguay a largo plazo que tenemos en la mira un dólar que está complicado, que si bien ayer aumentó nada, pero es un dólar que está complicado. Propuestas económicas de diferentes candidatos que ahora se van conociendo de a poquito. ¿Qué nos espera? ¿Cómo Uruguay puede llegar a ser un país competitivo de acá en este próximo gobierno? Bueno, yo creo que ese es un buen momento para preguntárselo y para plantearlo y para preguntarle a los candidatos, ¿no? Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo hemos planteado a fin de año pasado en un documento que se llama Un Salto al Desarrollo, cuáles son las cosas que nosotros creemos que hay que hacer para que Uruguay pueda pasar de lo que en economía se suele llamar la trampa del ingreso medio, ¿no? Que es la situación en que está Uruguay. No somos un país barato para que lleguen inversiones como llegan a los países pobres, porque, por suerte, nuestros recursos humanos valen, porque nuestros recursos naturales valen, y tampoco llegan las inversiones que llegan a las economías más sofisticadas, porque tienen mayor capital humano, más tecnología, más infraestructura. A pesar de que los datos de inversión de los últimos años en Uruguay son buenos, nosotros creemos que hay que justamente mirar con un poco de proyección estos temas y pensar qué tenemos que hacer para que de ser un país de ingresos medios, como es Uruguay, podamos ser un país desarrollado, que yo creo que es un objetivo factible. ¿Por dónde va la línea? Hay un conjunto de temas, ¿no? Y acá el asunto es que una sola cosa no te lleva al desarrollo. Hay un montón de temas que hacer, una lista de deberes, digamos, que tenemos que hacer. Uno es, en temas macro, hemos avanzado, hemos logrado mejorar el frente fiscal, hemos bajado la inflación en estos últimos tiempos, pero hay que ir a más. Tenemos que mejorar aún más las cuentas fiscales, tenemos que bajar más la inflación. La inflación hoy en el mundo normal es un 3%. Nosotros veníamos de un 8% que durante muchos años, ahora bajamos al 5%. Bueno, hay que ponerse el objetivo de bajarlo un poco más. La regla fiscal que ha mejorado las cuentas fiscales, que nos permitió mejorar el grado inversor, tener un menor riesgo país, es una buena noticia. Hay que seguir trabajando para mejorar. Y el tema de achicar el Estado y bajar los gastos del Estado, porque obviamente que siempre es un tema de campaña política, ¿no? Porque de alguna manera están aquellos que pregonan sobre todo el fortalecimiento del Estado como poderoso, que brinda todo y que da y la asistencia, ¿no? Asistencia en esto, asistencia en aquello. Y el tema de los funcionarios también. Digo, eso es un tema que es un debe quizás de muchos años, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del gasto del Estado, el tamaño del Estado para el país que somos? Bueno, yo creo que ahí hay otro tema, ¿no? Que involucra varias cosas. Una, yo estoy de acuerdo, la presión fiscal sobre la población en Uruguay es alta. Y eso es un tema que uno lo ve cuando ve indicadores internacionales, es un dato de la realidad. Y eso es porque tenemos un gasto público alto. Esa es la razón final. Y buena parte de eso es porque tenemos muchos funcionarios públicos. Sobre las personas y de las empresas también. De grandes y pequeñas. De acuerdo. Sobre las empresas también, la carga fiscal en general, la carga fiscal es alta para todo el mundo. ¿No? Y ahí hay un tema, porque eso evidentemente tranca, es parte de lo que tranca el desarrollo. Ahí yo creo que hay que asumir el objetivo de mínima para plantear a los candidatos es que no suban impuestos. Después de ahí, si la economía crece, si se genera la posibilidad, bueno, hay que plantearse bajar algún impuesto. Lo ideal sería bajar algún impuesto. Pero nosotros estamos viendo que la economía internacional, el contexto para Uruguay y para el próximo gobierno no va a ser muy favorable. Es un dato que tienen que tener los candidatos. No. Y ese es un dato que hay que tener en cuenta, porque empezar a prometer cosas que implican gastar más es un problema en este contexto. ¿Por qué no? Porque si la economía internacional no nos juega a favor, esto quiere decir, vamos a tener todavía un contexto de tasas altas a nivel internacional, que eso para nosotros es malo, porque implica que nos endeudamos a tasas más altas, implica que llegan menos capitales, porque si pueden colocarse en países del primer mundo, van a venir menos capitales acá. Entonces, y los precios de los commodities, básicamente los bienes, la mayor proporción de los bienes que exporta Uruguay no van a tener precios muy buenos. Esas son las dos variables internacionales que más inciden sobre la economía uruguaya. No nos van a jugar a favor, en principio. No sé qué va a pasar en 3, 4 años, pero en el futuro, el año que viene, en el futuro cercano, eso no nos va a jugar a favor.
entonces la economía uruguaya no va a crecer tanto. Entonces, si no va a crecer tanto, tampoco vamos a recaudar tanto más. Entonces, hay que tener cuidado con las promesas de campaña, sobre todo con las que implican gasto, porque si no... Se va a aumentar el endeudamiento, no vamos a endeudar más. O peor, hay que aumentar impuestos. Exacto. Y a nivel laboral, ¿a qué tenemos que prestar atención? Estaba escuchando a Tabaré Viera, luego a Orsi, que hablaban de la reducción de la jornada laboral. ¿Es factible eso para Uruguay? ¿Es productividad? Bueno, el asunto está que el trabajo vaya unido a la productividad, que es un tema que se discute hace mucho. Sí. Y que es difícil hacerlo por la forma en cómo se negocian los salarios en Uruguay. Si uno tiene que negocian en el mismo grupo, empresas grandes, chicas, Montevideo Interior, las que le va bien, las que le va mal, es una negociación imposible. Entonces, si la negociación fuera más descentralizada, más a nivel de empresas que se parecen o más a nivel de empresa, se puede medir productividad. Más de sectores. Sí, sectores más específicos, con empresas que se parezcan más entre sí, o a nivel de empresa mismo, ahí se puede medir la productividad. Y ahí se puede atar una reducción de la jornada laboral, puede ser. Plantearlo a nivel general me parece que no es realista. Ahora, plantearlo en algún sector, pero eso va de la mano de admitir que hay que cambiar la regulación laboral en general. Acá, la ley madre con la que se regula el mercado de trabajo en Uruguay es de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que cambiar eso porque hoy los trabajadores demandan otras cosas, demandan otra flexibilidad de horarios, de días, para tomarse la licencia, para un montón de cosas. Se requieren más libertad para el trabajador y para las empresas. Y creo que eso tiene que estar sobre la mesa también. Hay que cambiar la forma en que se negocian los consejos de salarios, en que se describen las categorías. Todo eso es muy vetusto en Uruguay todavía y tenemos mucho para avanzar. La reducción del horario laboral para algunos significaría la posibilidad de aumentar las fuentes de trabajo, porque claro, hay que complementar el horario que después restaría y eso, digo, obviamente por un lado es bueno y quizás para la empresa o para el empleador no lo sería tanto. Y ahí también empiezan las diferencias. Depende mucho del tipo de Del trabajo. tipo de trabajo, ¿no? claro. Porque hay trabajos estoy pensando en el sector servicios, quizás donde una persona no necesariamente tiene que cumplir un horario, Claro. sino que tiene que hacer un trabajo en la medida en que lo haga. Si lo hace en 8 horas, 6 horas o 4 horas, para la empresa es lo mismo. Y de repente el trabajador puede trabajar menos horas en la empresa, por ejemplo. Ese puede ser un acuerdo factible. Si después el trabajador, con el tiempo que ahorra, busca otro trabajo o tiene el tiempo libre, es un tema de él. ¿Y cuál es la mirada del CED, yendo al día después, ¿no? Sobre la reforma de seguridad social? Yo creo que la reforma que se aprobó el año pasado es buena en términos generales. Hizo algunas cosas que era necesario hacer, como aumentar la edad de retiro, aunque no nos guste. Es necesario. Uruguay tiene la población más envejecida de América Latina y eso, por suerte, cada vez va a ser así, porque quiere decir que vivimos más y que la gente llega a edades más altas con mejor calidad de vida. Justo ese punto más polémico, ¿no? El de la edad laboral, de acuerdo, de retiro. De acuerdo, es el punto más polémico, porque es el que menos nos gusta, a quienes vamos a tener que jubilarnos con 65 años, pero era necesario, porque no había forma de salir, de mejorar la sostenibilidad del sistema previsional, que es una carga muy grande dentro del gasto del Estado, sin aumentar la edad. También la posibilidad de jubilados de poder trabajar después de jubilarse creo que está bueno. Que se unifiquen los sistemas previsionales está bueno porque a veces uno tenía años en industria y comercio, en BPS, y no podía sumar los años para jubilarse, se le complicaba la jubilación. Hoy eso está en camino de solucionarse. Yo creo que en términos generales era una reforma que Uruguay necesitaba y espero que se mantenga. Y a nivel del dólar, algunos sectores lo piden a 58. ¿Cuál sería el número ideal para Uruguay en este momento, para la economía y también para la gente, ¿no? Yo creo que en términos generales la coyuntura de la economía uruguaya es buena. Uno ve, estamos con más de 70.000 empleos más que antes de la pandemia, ha crecido el salario real y por lo tanto ha crecido lo que se llama la masa salarial, que es la gente que trabaja y el salario real a la vez, que es algo que no pasaba hace 10 años, la inflación ha bajado, o sea, el contexto económico general es bueno. Yo diría que la piedra en el zapato en este momento de la economía justamente es el atraso cambiario que existe, lo reconoce el propio Banco Central en la medición que hace de tipo de cambio real. Para el Banco Central es entre 12 y 15, algunas estimaciones la dan más cerca del 20, pero es claro que hay un atraso cambiario y eso es un problema, es una carga sobre los exportadores. Está bien, pero llegar a 58, o sea, No. es como que es mucho, ¿no? Eso es una estimación que hizo la Federación Rural. Claro.
bueno, cada uno puede proponer Sí, lo que sí. le parezca. Yo no creo que el tipo de cambio que tenga que estar a 58. Sí creo que, Sí, pasando el 40. sí creo que lo razonable es que estuviera por encima, un 15, 20% por encima del valor que está hoy, creo que sería razonable. Y se pasa que es complicado no llegar a ese juego entre favorecer o que se vean cómodos los exportadores y después doña Juana cuando va a comprar algo. Bueno. No es fácil, supongo yo, llegar a ese punto ideal. Cuando tú hacías referencia a importaciones, de inversiones, ¿qué tipo de inversiones por Uruguay? Y que sean sostenidas a largo plazo, ¿no? Porque cuando uno habla de UPM, habla de cantidad de cosas, o sea, son como boom de inversión que capaz que generan una explosión de trabajo, pero que después merma cuando una construcción termina y ya se canaliza el trabajo hacia otros sectores. ¿Qué tipo de inversiones deberían de ser las que tendría que apostar Uruguay? Yo creo que en términos generales lo ideal sería tener un entorno. Uruguay por suerte tiene un entorno institucional positivo, es el gran valor que tiene Uruguay hoy en la comparación internacional y regional, ¿no? Uno mira países que económicamente venían bien, como Chile, Perú, que ahora están con problemas serios, y entonces están llegando a Uruguay, ni que hablar de Argentina, pero están llegando a Uruguay empresas o empresarios y trabajadores también de países de América Latina que están teniendo problemas. Uruguay es un refugio de tranquilidad, de estabilidad política. Fíjense que los economistas, cuando hacemos proyecciones de qué va a pasar el año que viene, no estamos tomando cuál va a ser el gobierno que va a tener Uruguay. No nos cambia demasiado en lo que proyectamos, porque hay una base de estabilidad que creo que es un gran valor que tiene Uruguay y que permite que estos procesos de inversión, que son a largo plazo, las inversiones en general, cuando uno piensa abrir una empresa, por ejemplo, no es para abrirla y cerrarla el mismo año, son cosas que se piensan a largo plazo, requiere esa estabilidad. Uruguay eso le ha sumado, yo creo que mejoras en la estabilidad macroeconómica, estos mejores indicadores fiscales, mejora de una baja de la inflación, beneficios para la inversión, que han mejorado también, la ley de inversiones, la COMAP, pero también vivienda promovida y el tax holiday para las personas que se vienen a instalar a Uruguay. Yo creo que son mecanismos positivos. Y lo ideal es que las condiciones, más que cuando viene una empresa, negociar condiciones particulares para que la empresa pueda instalarse, que tengamos un mejor sistema tributario, mejor regulación laboral, mejor entorno económico, para que sea el sector privado el que define si las inversiones van por el agro, la industria y los servicios. Pero una cortita. ¿Y cómo se refleja esto después en los ciudadanos? Porque el tema de la pobreza sigue ahí. Porque hablamos de mejoras en cantidad de aspectos económicos, pero las cifras de pobreza no logramos bajarlas. Es cierto. O por lo menos lo que debería de ser. Es cierto, y ese es un problema, y sobre todo la pobreza infantil, yo creo que es un dato que es otro de los grandes temas que tendrían que estar en la campaña, propuestas concretas sobre cómo mejorar ese asunto. Y ahí hay que priorizar el gasto en la primera infancia. Para eso, por ejemplo, es muy importante no volcar más recursos donde no hay pobreza, que es en la persona mayor de 65 años en Uruguay, que es y para eso hay que mantener, por ejemplo, la reforma de seguridad social del año pasado y no abolirla, que sería un grave error porque implicaría volcar más recursos justamente en las personas mayores y no poder volcarlo en los niños. Y es cierto, la pobreza en Uruguay está básicamente estable hace 10 años, en torno al 10%. Entonces, eso requiere algún tipo de política específica, porque claramente con el crecimiento que tiene la economía uruguaya, que no es un crecimiento muy grande, no vamos a superar ese 10%. Entonces, ahí hay que priorizar con políticas específicas y sobre todo la pobreza en Uruguay está en la primera infancia. Ese es el foco. 20%. Un 20% que es un número muy alto. Bonilla, muchas gracias por la visita. Muchas gracias Un a placer ustedes. recibirlo. Gracias. Un gusto.